Los pasillos del Tribunal Audiencia Nacional en Madrid, conocido como la Fortaleza de la Justicia de España, estaban llenos de abogados que murmuraban sus cálculos, pero ninguno llamaba más la atención que el oficial Marco Torres. Era grande, tosco, se movía con el peso de un oso cazando. El sonido de sus botas con clavos golpeaba el mármol, produciendo chasquidos que parecían querer aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. Marco tenía prisa. Necesitaba rematar la suerte de un hombre sin hogar en la próxima audiencia. Para él, esto no era justicia, era su boleto para un ascenso. Pero Marco no era la única criatura en ese pasillo. Apretado en un rincón oculto, justo bajo la base de una enorme columna romana, estaba Bruno Serrano. Con solo 6 años, Bruno parecía perdido dentro de la ropa demasiado formal para su edad. En su mano derecha sostenía una dona con glaseado rosa, a medio comer. Pero lo extraño era lo que descansaba sobre sus piernas, un expediente voluminoso, las hojas desgastadas en los bordes, llenas de líneas de texto legal árido. Bruno no leía como una persona normal. Sus ojos no parpadeaban, recorrían cada línea con la velocidad de un escáner electrónico. Página 14. Memorizada. Página 15. Memorizada. Su cerebro, con un coeficiente intelectual de 190, devoraba los datos, analizando cada contradicción mínima mientras su boca seguía masticando el dulce bocado. ¡Bum! Un golpe fuerte hizo estremecer todo el pasillo. Marco Torres, con la arrogancia de quien nunca mira hacia abajo, había tropezado con el pie de Bruno. El expediente salió disparado de las manos del niño. Pero la verdadera tragedia estaba en la dona. Cayó al suelo y, de inmediato, el zapato sucio talla 45 de Marco la aplastó por completo. El glaseado rosa salió disparado, cubriendo la punta del brillante zapato de cuero del policía. El silencio inundó el espacio. Bruno levantó la mirada. Sus ojos no mostraban el miedo de un niño que acaba de causar un problema, sino la quietud de un lago profundo. Marco se inclinó, el rostro rojo de furia. Gruñó, escupiendo saliva sobre la cara de Bruno. ¿Estás ciego, mocoso? ¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? En lugar de disculparse o llorar, Bruno simplemente miró la dona hecha puré en el piso, luego miró a Marco. Sacó un pañuelo del bolsillo, limpió el glaseado de su mejilla y respondió con una voz pareja, sin emoción. Usted caminaba por el lado izquierdo del pasillo, zona reservada para personas que avanzan a velocidad lenta según la normativa del edificio. Yo estoy sentado a 30 centímetros del muro, completamente dentro del área segura. Físicamente, usted chocó contra mí. Marco quedó paralizado un segundo, incrédulo. ¿Un mocoso de 6 años le estaba dando una lección? La rabia lo invadió aún más. Pateó el resto de la dona contra la pared. ¡Basura!, gritó Marco, señalando con su dedo grueso el rostro de Bruno. ¿Ensucias mis zapatos y todavía me vienes con explicaciones? Lárgate a tu guardería antes de que te mande a pedir limosna con los demás vagabundos. Entonces se agachó bruscamente y arrebató el expediente que había salido volando. ¿Y esto qué?, se burló, hojeando la portada. ¿El expediente del caso 734B? Esto es material confidencial de la policía. ¿De dónde lo robaste? Lo confisco. No sabía que, en el instante en que lo arrancó de sus manos, Bruno ya había memorizado la última línea de la página 42, un detalle minúsculo, un error mortal que el propio Marco había dejado pasar en el informe. Bruno se puso de pie. Acomodó el cuello de su camisa, sacudió el polvo de su pantalón. Se irguió, y aunque solo llegaba a la cintura de Marco, su presencia provocaba un escalofrío. Oficial, su nombre es Marco Torres, número de placa 8920, dijo Bruno, su voz helada, sus ojos clavados en la etiqueta del pecho del policía. Marco soltó una risa burlona. ¿Y qué? ¿Vas a ir a acusarme con tu mamá? Bruno negó suavemente, la mirada tan afilada como un bisturí. Artículo 5, Ley del Servicio Público y Código de Conducta de la Policía Nacional. Un agente que intimide o insulte a un menor en un espacio público será sujeto a sanciones disciplinarias de nivel 3. Su actitud viola gravemente la ética profesional. Se detuvo un instante, señalando el glaseado triturado en el piso. Usted me debe una disculpa, y una dona nueva. Todo el pasillo pareció contener el aliento ante la audacia o la locura del niño.
Marco soltó una carcajada, resonante, llena de desprecio. Se inclinó cerca de Bruno y susurró, amenazante. Bruno, hizo, Tsindalona, panarcajada, panazarro, Bruno, andonaro, anonazarra, parapura por hilado, desarra por hilado, andonaro, que astora, para pura, para pura. Escucha, pequeño genio. Yo soy la ley aquí. No te debo nada. Ahora desaparece. Dio media vuelta y se marchó con el expediente en la mano, avanzando hacia la sala de audiencias número 1, dejando a Bruno solo en el pasillo helado. Marco Torres creía que acababa de darle una lección a un niño malcriado. No tenía idea de que acababa de derribar la primera ficha de dominó de la cadena que destruiría su vida. Bruno observó la enorme espalda de Marco alejarse. No lloró, no se enojó. Solo suspiró y miró el glaseado en el piso con lástima. Murmuró, desperdicio de comida. Y desperdicio de una carrera. Y me sacuso, nos danos. Bruno se giró y caminó hacia la puerta lateral secreta que conducía a la sala, donde la jueza Leonor Vázquez lo esperaba. La sala de audiencias número 1 de la Audiencia Nacional emanaba una solemnidad sofocante, con paneles de roble negro y un techo altísimo. El aire era espeso, pesado, apenas alterado por la voz grave y presumida del oficial Marco Torres. Estaba en el estrado, el pecho inflado, las manos agarrando la barandilla como si estuviera triturando la verdad entre sus dedos. Frente a él, dentro del cubículo de cristal para los acusados, estaba Juan Pérez, un hombre sin hogar, delgado, encogido dentro de un abrigo demasiado grande y desgastado. Tenía la cabeza baja, los hombros temblorosos, como un animal herido esperando el tiro de gracia. Marco apuntó a Juan Pérez con el dedo y dijo, con voz retumbante, «Señoría, este caso es tan claro como la luz del día. Ese hombre es un parásito social, una rata de alcantarilla. Yo vi con mis propios ojos cómo metió su mano sucia en un auto y robó un Rolex de 65.000 euros. No tiene empleo, no tiene hogar y, lo más importante, no tiene la dignidad para resistir la tentación». Se detuvo para tomar aire, miró a Juan Pérez con desprecio y luego sonrió con triunfo hacia la jueza Leonor Vázquez. «Señoría, solicito la pena máxima como ejemplo. No podemos permitir que gente como él ensucie las calles de Madrid ni un día más. No. No». La jueza Leonor Vázquez, una mujer de cabello blanco recogido y ojos filosos detrás de unas gafas doradas, permanecía inmóvil en su asiento elevado. No miraba a Marco ni a Juan Pérez. Observaba una pequeña nota en su escritorio, golpeando la mesa suavemente con un dedo, calculadora. El silencio prolongado empezó a incomodar a Marco. Carraspeó. «¿Señoría Vázquez? La evidencia material es clara, yo soy el testigo directo. ¿Podemos proceder a dictar sentencia?» Entonces el martillo golpeó la mesa. Tac. La jueza levantó la mirada. Sus ojos no reflejaban la aprobación que Marco esperaba. Habló con voz fría y firme. «Oficial Torres, su entusiasmo es digno de reconocimiento. Sin embargo, la Audiencia Nacional no opera con prisa. Este caso, según mi evaluación preliminar, contiene contradicciones lógicas particularmente complejas que una mente común podría pasar por alto». Marco frunció el ceño, la confusión comenzando a infiltrarse en su mente. «¿Complejo? Su señoría, no entiendo. Yo lo atrapé con las manos en la masa. ¿Qué tiene de complejo esto?» La jueza Vázquez sonrió. «Precisamente por eso», continuó ella, su voz resonando en toda la sala, «he activado el artículo 19 de la Ley Especial de Justicia. He invitado a un asesor independiente del Consejo Real para participar en este juicio. Una mente pura, no contaminada por prejuicios». Toda la sala se agitó. Los periodistas estiraron el cuello. El abogado de oficio de Juan Pérez parpadeó, desconcertado. Un asesor del Consejo Real. Usualmente eran profesores de derecho ancianos o lores eruditos. Que entre el asesor, ordenó la jueza Vázquez. La pesada puerta lateral de madera de caoba al lado del estrado se abrió lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Marco también contuvo el aliento, preparándose para enfrentarse a algún experto solemne. Pero no había nadie a la altura de los ojos de un adulto. El marco de la puerta estaba vacío. Luego, desde abajo, se escuchó un paso pequeño. Quien entró a la sala de audiencias no fue un anciano de cabello blanco, sino un niño.
Bruno Serrano. El niño todavía llevaba el traje impecable que tenía en el pasillo, pero ahora con una pequeña capa negra hecha a medida, larga hasta barrer el piso. Su rostro estaba frío, sin mostrar ni un ápice de miedo ante los cientos de ojos que lo observaban. La sala entera estalló en exclamaciones. Los murmullos surgieron como un panal roto. ¿Qué demonios es esto?, soltó Marco, sus ojos abriéndose como si se le fueran a salir de las órbitas. ¿Un niño? Jueza, me está tomando el pelo. Esto es un tribunal, no una guardería. La jueza Vázquez golpeó el mazo con más fuerza. Orden. Oficial Torres, mida sus palabras. Este es el asesor Bruno Serrano, un prodigio con un coeficiente intelectual de 190, que conoce de memoria todos los códigos legales antiguos y modernos. El Consejo General del Poder Judicial le otorgó una acreditación especial para participar en el Consejo de Jueces Infantiles. Un proyecto experimental ultrasecreto para aplicar el pensamiento lógico puro de los niños en casos estancados. Bruno no dijo nada. Caminó con calma hacia una silla altísima colocada junto al asiento de la jueza Vázquez. Tuvo que ponerse de puntas, agarrarse del borde y trepar con dificultad. Una vez sentado, parecía diminuto entre la solemnidad del tribunal, pero su mirada dirigida hacia Marco pesaba toneladas. Marco quedó paralizado. Reconocía a ese mocoso. La peor pesadilla de su vida acababa de tomar forma frente a él. Balbuceó, pálido como un muerto. Tú, eres tú. Bruno Serrano tomó lentamente un pequeño mazo de madera fabricado especialmente para él. Golpeó una vez, suave pero firme, sobre la mesa. Toc. Ese diminuto sonido tuvo más fuerza destructiva que un grito de Marco. Bruno acomodó el micrófono, su voz infantil, pero contundente resonó por el sistema de altavoces. La audiencia comienza. El niño hizo una pausa, inclinó la cabeza y miró directamente al enorme policía que temblaba, con una leve sonrisa ladeada llena de intención. Y por cierto, según mis cálculos, oficial Torres, usted aún me debe una dona. Pero resolveremos eso después. Marco Torres sintió su pecho apretarse. Miró alrededor buscando ayuda, pero solo encontró la mirada fría de la jueza Vázquez y la curiosidad del público. El oficial Marco Torres inhaló hondo, tratando de expulsar la imagen del niño sentado en la silla alta. Él era un policía veterano, un depredador. No podía permitir que un mocoso con olor a leche lo intimidara. Ajustó su corbata, se dirigió a la jueza Leonor, ignorando deliberadamente a Bruno. Su señoría, dejemos de lado esta farsa ridícula, dijo Marco, su voz endureciéndose mientras intentaba recuperar la autoridad habitual. La verdad es inmutable. A las 21 horas de anoche, en la intersección de la calle Alcalá, yo estaba patrullando. Con mis propios ojos, vi al acusado Juan Pérez acercarse sigilosamente al Mercedes estacionado. Hizo una pausa, lanzando a Juan Pérez una mirada amenazante antes de continuar. Usó una barra metálica para forzar la cerradura del auto. Bajo las luces brillantes de la calle, vi claramente cada uno de sus movimientos. Metió la mano, tomó el Rolex y lo guardó en ese abrigo mugroso. Lo intercepté de inmediato. La sala quedó en silencio, escuchando. El testimonio de Marco era claro, detallado y muy convincente. La jueza Leonora asintió levemente mientras tomaba notas. Parecía que Marco había recuperado terreno. Pero el ruido de papeles desde la silla del asesor rompió esa atmósfera. Bruno Serrano no miraba a Marco. Estaba hojeando un expediente delgado de color azul pálido, el mismo que había sacado de su enorme pila de documentos. Sus ojos pasaron sobre unos números, se detuvieron y chasqueó la lengua. El micrófono amplificó el sonido CSK-TSK con una claridad cruel. Oficial Torres, dijo Bruno, su voz cristalina pero tan fría como hielo. Usted acaba de afirmar que vio el incidente bajo las luces brillantes de la calle a las 21 horas, ¿cierto? Marco se giró bruscamente, fulminando al niño. Así es, mocoso. Mi memoria es mejor que tu cabecita diminuta. Las luces en la calle Alcalá son muy brillantes. Lo vi todo. Bruno asintió despacio, como si confirmara un diagnóstico terminal. Sacó una hoja con un sello rojo y la levantó bien alto para que todos la vieran. «Qué curioso», dijo Bruno, inclinando la cabeza con un interés falsamente ingenuo. «¿Acaso usted tiene visión nocturna de búho, oficial?»
¿O posee la habilidad de ver a través de la oscuridad que el departamento de policía aún no registró en su archivo personal? El ceño de Marco se frunció más, un mal presentimiento comenzaba a invadirlo. ¿De qué demonios hablas? Este es el informe de emergencia No. 402Z de la Compañía Eléctrica de Madrid y del Servicio Meteorológico, leyó Bruno, señalando con su diminuto dedo una línea resaltada. Anoche, una tormenta localizada con vientos de nivel 7 azotó el norte de Madrid. Provocó un cortocircuito en la subestación central. Bruno hizo una pausa para dejar que la información calara, luego lanzó el golpe final. Todo el sistema de alumbrado público y el suministro eléctrico en la calle Alcalá estuvo completamente fuera de servicio desde las 20:30 hasta las 21:30. La iluminación medida en ese momento fue de 0,1 litrómenes, es decir, totalmente oscuro. No podía ver ni su propia mano frente a su cara, mucho menos un reloj Rolex diminuto a 20 metros de distancia. La sala entera explotó en murmullos de asombro. La jueza Leonor dejó de escribir. Se empujó las gafas hacia arriba y clavó en Marco una mirada más afilada que una navaja. ¿Oficial Torres?, preguntó ella, su voz bajando a un tono peligrosamente grave. ¿Cómo explica la diferencia entre luces brillantes y oscuridad total? Marco quedó mudo. El sudor frío brotó en su frente, escurriendo por su cuello rígido. Sentía el suelo hundirse bajo sus pies. Estaba acostumbrado a fabricar pruebas en casos menores que nadie revisaba, pero no esperaba enfrentarse a una máquina viviente de detección de mentiras. Tartamudeó Marco, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Quizá, confundí la hora un poco. O tal vez, Bruno no le dejó respirar. El niño apoyó la barbilla en la mano y sonrió, la sonrisa de un cazador que acaba de ver a su presa caer en la trampa. Oficial, hace un segundo usted aseguraba que su memoria era mejor que la mía, recordó Bruno suavemente. ¿Ahora dice que se confundió, o es que está tratando de inventar un nuevo guión? El pánico estalló en los ojos de Marco. Sabía que no podía admitir que había mentido. Tenía que inventarse algo, de inmediato. La linterna, gritó Marco, la voz quebrada por la urgencia. Eso. Me confundí con el detalle de la farola. En realidad usé mi linterna. Soy policía, siempre llevo una linterna táctica. Alumbré con ella al sujeto. Sí, la linterna. Exhaló con fuerza, convencido de que acababa de salvarse por un pelo. Bruno Serrano no dijo nada. Solo bajó el informe eléctrico y, lentamente, sacó otra hoja, un mapa dibujado a mano, garabateado, pero detallado hasta el último milímetro. En diceiste, un aportido, que has aprocuadose la mano se... En los ojos del niño brilló un destello de diversión cruel. Marco acababa de cavar su propio hoyo, y Bruno ya tenía la pala lista para echar tierra encima. ¿Una linterna?, murmuró Bruno en el micrófono, lo suficiente para que toda la sala lo escuchara. Interesante elección. Pero lamento informarle, oficial Torres, que la física y la geografía no están de su lado. ¿Física y geografía?, repitió Marco, su voz temblando como metal raspando contra metal. Sentía que lo acorralaban y su instinto de supervivencia rugía con más fuerza que nunca. Sabía que una linterna pequeña jamás podría convencer al tribunal de que había visto un objeto diminuto como un Rolex desde 20 metros en una noche sin luz. Necesitaba una fuente de luz más potente, una luz incuestionable. Marco golpeó la barandilla del estrado, tratando de recuperar control usando el volumen más alto posible. Un momento. Me equivoqué porque estaba indignado por la falta de respeto de ese mocoso. No era una linterna. Era el faro del vehículo. Exacto, estaba dentro de la patrulla. Encendí las luces altas, high beam. Iluminan como si fuera de día. Nada puede esconderse de esa luz. Vi al sujeto, al auto y al reloj. Clarito. Respiraba agitado, el pecho subiendo y bajando con violencia. Creía haber cerrado todas las vías de ataque. Los faros de un auto eran una herramienta poderosa y lo más importante, nadie podía comprobar la intensidad de esa luz en ese momento. ¿Está seguro, oficial Torres?, preguntó Bruno, con una suavidad sospechosa, afirmando bajo juramento que usted condujo su patrulla Ford Interceptor hacia la calle Alcalá, a las 21 horas y usó las luces altas para iluminar la escena.
Seguro al 100%. Rugió Marco, los ojos desorbitados. Bruno Serrano no retrocedió ni un milímetro. Asintió ligeramente, dejó el informe meteorológico a un lado y levantó el mapa dibujado a mano. Eran trazos infantiles, pero cada giro, cada callejón y cada anotación estaban medidos con precisión imposible. Señoría, dijo Bruno, girando la hoja hacia la jueza Leonor Vázquez y luego hacia Marco. Este es el mapa de tráfico en tiempo real del norte de Madrid, actualizado esta mañana en mi memoria. Sacó un marcador rojo del bolsillo y rodeó un área grande del mapa, la calle Alcalá. Oficial Torres, dijo Bruno, con una mirada tan afilada como un láser, parece que usted estaba tan ocupado arrestando a un hombre inocente que olvidó actualizarse sobre los avisos de obras públicas. La calle Alcalá está dentro del proyecto de reemplazo de tubería subterránea número 112. Marco se paralizó. Un escalofrío helado le recorrió la columna. Bruno continuó, su voz calmada pero cada palabra golpeando como clavos en el ataúd de la carrera de Marco. Existe una orden de cierre total emitida desde las 8 de la mañana de ayer. Ambos extremos de la calle Alcalá están bloqueados por barreras de concreto y zanjas de 2 metros de profundidad. Es una calle sin salida, y a las 21 horas de anoche estaba completamente cerrada para todo vehículo motorizado. La sala quedó en silencio absoluto. Todos contenían el aliento, esperando el golpe final. Bruno miró directamente a Marco y preguntó, ladeando la cabeza con falsa inocencia. Entonces, oficial Torres, a menos que su patrulla pueda volar o atravesar concreto armado, ¿cómo exactamente logró entrar conduciendo y usar las luces altas como usted juró hace un minuto? ¿Qué? Balbuceó Marco, el rostro pasando de rojo a pálido. Miró a su alrededor, buscando ayuda, pero nadie se atrevió a mirarlo. Bruno no terminó allí. Añadió otro golpe lógico. Si su vehículo no pudo entrar, entonces entró caminando. Si entró caminando, no había luces altas. Y si no había luces altas y las farolas estaban apagadas, entonces usted estaba de pie en plena oscuridad. Bruno golpeó el pequeño martillo sobre la mesa, el sonido seco como un disparo. Conclusión, usted no vio absolutamente nada. Todo su testimonio sobre ver al acusado robando el reloj es producto de su imaginación, o peor, una falsificación deliberada. Protesto. Gritó Marco, desesperado, la voz temblorosa. Ese mapa lo dibujó un niño. Puede estar mal. La jueza Leonor Vázquez subió sus lentes y lo miró con furia contenida. Levantó el teléfono interno y habló con firmeza. Secretaría, verifique ahora mismo el estado de las obras en la calle Alcalá anoche con el Departamento de Tránsito. Isor. Aparanalnu. Isor. Menos de un minuto después, la secretaria regresó y asintió. Señoría, la calle Alcalá estaba completamente bloqueada desde ayer. Ningún vehículo pudo entrar o salir. Marco Torres se desplomó. Se aferró a la barandilla para no caer. Sintió cientos de miradas clavadas en él, ya no con miedo o respeto, sino con desprecio y repulsión. El público comenzó a murmurar cada vez más fuerte. Voces de mentiroso, policía corrupto resonaron entre las bancas. Bruno Serrano, sentado en su silla alta, observaba la caída de Marco con una calma escalofriante. Pero sabía que exponer una mentira era apenas el primer paso. Para salvar a Juan Pérez necesitaba algo más que lógica. Necesitaba una voz de alguien que no podía hablar. Señoría, dijo Bruno, interrumpiendo el caos. El oficial Torres ya no tiene defensa. Ahora debemos escuchar la verdad del único presente en la escena que aún no pudo hablar. El niño señaló la cabina de vidrio donde Juan Pérez seguía encogido. Marco levantó la cabeza, aferrándose a la última esperanza, y soltó una risa histérica, desesperada. ¿Escucharlo? Él es mudo. Es un idiota retrasado. No puede decir nada. Bruno saltó del asiento de la jueza, la toga negra ondeando detrás de él. Se equivoca de nuevo, oficial, dijo mientras avanzaba hacia el acusado. No existe nadie incapaz de hablar. Solo existe la gente que usted nunca quiso escuchar. El oficial Marco Torres, aunque al borde del colapso, aún se aferró a su último salvavidas, el silencio de la víctima. Observó la pequeña figura de Bruno avanzando hacia la cabina del acusado y estalló en una carcajada rota, áspera, teñida de burla desesperada. ¿De verdad vamos a permitir este espectáculo, señora jueza?
gritó Marco, señalando al encogido Juan Pérez. Mírelo. Es mudo. Es retrasado. Es un cuerpo sin alma. Ni siquiera sabe dónde está. ¿Cómo va a defenderse? Él se volvió hacia la jueza Leonor, con la voz llena de desprecio. Preguntarle a él es inútil. No tiene capacidad de comprensión. No es más que un desecho de la sociedad. Juan Pérez, escuchando los sonidos pero sin entender las palabras, solo pudo tomarse la cabeza, sus ojos opacos llenos de miedo. Miraba alrededor como un animal acorralado, esperando el castigo. Bruno Serrano ignoró por completo los insultos de Marco. El niño se detuvo frente al panel de vidrio. No miró a Juan con lástima, sino con un respeto de igual a igual. Bruno inhaló profundamente, luego levantó lentamente sus pequeñas manos. Toda la sala quedó en silencio. Los dedos de Bruno comenzaron a moverse. Ágiles. Firmes. Elegantes. Estaba usando lengua de señas. ¿Está usted bien? ¿Cómo se llama? Bruno señaló. Juan Pérez se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente los dedos del niño frente a él. Suno Nares. Nes, el niño frente a él. Era la primera vez en muchos años viviendo en el fondo de la sociedad que alguien hablaba su idioma. Que alguien intentaba entenderlo. Los labios agrietados de Juan temblaron. Las lágrimas brotaron de sus cuencas hundidas. Él levantó con torpeza sus manos callosas y oscuras y comenzó a responder con señas. Tengo miedo. Soy Juan. No robé. Bruno asintió y miró a la jueza Leonor, su voz clara, actuando como intérprete de la voz silenciosa. Su señoría, el acusado no es discapacitado mental, como el oficial Torres lo insultó. Él es sordo de nacimiento y no puede hablar. Su nombre es Juan. Y él afirma que es inocente. Marco rugió. Está inventando. ¿Cómo sabe el tribunal que este mocoso no está actuando? La jueza Leonor golpeó el mazo, sus ojos ardiendo. El secretario del tribunal tiene certificado de lengua de señas nivel 2, ella está confirmando cada gesto. Cállese de inmediato, oficial Torres. Bruno volvió a Juan y señaló de nuevo, cuénteme qué pasó anoche. ¿Por qué su mano estaba cerca del bolsillo de ese hombre? Juan Pérez inhaló hondo, sus manos se movieron en el aire, describiendo el incidente con dolor y angustia. Bruno observó atentamente, luego volvió a mirar a la multitud, su voz volviéndose afilada. El señor Juan dice que, anoche, él estaba durmiendo en la esquina cuando el oficial Torres se acercó caminando, luciendo apurado y furioso. El oficial tropezó con el pie del señor Juan y cayó hacia adelante. Cuando se levantó y pateó al señor Juan, un papel cayó de su bolsillo del pecho. Bruno señaló a Marco. El señor Juan no metió la mano en su bolsillo para robar el reloj. Él recogió ese papel para devolvérselo. Pero usted lo agarró, le metió el reloj en el bolsillo y lo acusó falsamente de robo. Mendax, mentira. Gritó Marco, su rostro encendido. No existe tal papel, no dejé caer nada. Él está inventando. Bruno sonrió fríamente. Se acercó a la mesa de pruebas, donde estaban los objetos incautados de Juan Pérez. Entre los desechos había un pedazo de papel arrugado, manchado de barro. Oficial Torres, Bruno tomó el papel con unas pinzas, levantándolo bajo la luz. Usted fue demasiado arrogante. Al arrestar al señor Juan, trató todo lo que él tenía como basura y lo metió en la bolsa de pruebas sin revisar. ¿Cree que esto es basura de Juan? No. Bruno abrió el papel. Aunque arrugado, las letras impresas aún eran legibles. Su señoría, dijo Bruno, su voz resonando con amenaza. Esto no es basura. Es un recibo de empeño de la tienda Gold, Cash en el este de Madrid, impreso a las 20:15 de anoche, apenas 45 minutos antes de que ocurriera este caso. Bruno miró a Marco, su mirada como una daga perforando su alma. ¿Y sabe qué es lo más interesante? El nombre del empeñante no es Marco Torres. Pero el artículo empeñado es un anillo de rubí de 2 quilates, la pieza clave del caso 730 y 4B que usted está a cargo de investigar. La sala entera quedó en silencio mortal. Bruno había recordado. Era el expediente que había leído en el pasillo el que Marco le arrancó. Bruno había memorizado la lista de pruebas desaparecidas. Usted malversó evidencia de otro caso, la llevó a empeñar para obtener dinero,
Y accidentalmente dejó caer el recibo cuando agredió al señor Juan, concluyó Bruno, con voz de hielo. El señor Juan no es el ladrón. El ladrón es usted, oficial Torres. Marco retrocedió, chocando contra la mesa del abogado. Abrió la boca sin poder decir palabra. Su secreto más oscuro, el que creyó enterrado para siempre, había sido expuesto por un niño de 6 años usando solo un pedazo de papel sucio. Pero Bruno no había terminado con él. Esa es la prueba de corrupción, dijo Bruno, dejando el recibo y tomando el Rolex en evidencia. Ahora voy a demostrar que usted lo incriminó con algo mucho más dulce. El oficial Marco Torres tambaleó como un boxeador después de un gancho directo a la mandíbula. El recibo de empeño del caso anterior había arrancado su máscara de integridad. Pero su instinto de supervivencia, el de una bestia herida, lo hizo luchar más frenéticamente. Sabía que la corrupción podía costarle el trabajo, pero la difamación y la incriminación podían mandarlo directo a la cárcel. Eso es un malentendido, gritó Marco, las venas del cuello marcadas, el sudor resbalando por sus sienes. Señaló el recibo en manos de Bruno. Está bien. Admito que empeñé ese anillo por necesidad. Pero eso no tiene nada que ver con este caso. Ese mendigo Juan Pérez sigue siendo el ladrón del reloj. Son dos cosas totalmente distintas. Estás confundiendo todo. Se volvió hacia la jueza Leonor, su voz ronca pero suplicante. Su señoría, mi violación en otro caso no hace a Juan Pérez inocente en este. El Rolex fue encontrado en su bolsillo. Esa es una verdad innegable. Él podría ser víctima mía al caer y también ser ladrón del reloj. No deje que ese mocoso manipule todo. La jueza Leonor frunció el ceño. Técnicamente, Marco tenía un punto. Un delito no borraba al otro. Ella miró a Bruno, esperando. Bruno Serrano no mostró la menor duda. Dejó el recibo, tomó la bolsa sellada con el Rolex valuado en 65.000 euros. Lo observó detrás del plástico y miró a Marco con lástima, la que se le da a un idiota intentando resolver física cuántica. Usted tiene razón, oficial Torres, dijo Bruno, con una calma aterradora. La evidencia gobierna. Este reloj es la clave. Y está gritando la verdad, solo que usted es demasiado sordo para escuchar. Bruno se volvió hacia el policía judicial cercano. Señor, por favor apague las luces de la sala y tráigame la lámpara ultravioleta, V, del equipo forense. Arraro Sandela, Amamundo Socomenda. De la Funa de la zona. Objeción. Gritó Marco, desesperado. ¿Qué truco de mago quiere hacer ahora? Rechazada. Ordenó la jueza Leonor. Apaguen las luces. Toda la sala quedó sumida en oscuridad. Una tensión eléctrica inundó el aire. Solo la luz azul púrpura de la lámpara V en la mano de Bruno se encendió. Bruno proyectó el rayo sobre el Rolex. Miren con atención, su voz resonó en la oscuridad, rebotando en las paredes de piedra. Bajo la luz UV, en el cristal de zafiro y la correa metálica del Rolex, apareció una huella dactilar del pulgar, resplandeciendo en verde tenue. Era grande, nítida y marcada justo en el broche del reloj. Una huella perfecta, susurró Bruno. Pero no es una huella normal. Está fluorescente. Oficial Torres. ¿Sabe por qué brilla así? Marco quedó paralizado en la oscuridad, su respiración acelerada. Bruno continuó analizando, su voz tan fría como un bisturí forense. Esta es la reacción fluorescente de lípidos y sacarosa cristalizada, o en otras palabras, grasa animal y azúcar procesada. Una mezcla muy distintiva. Las luces de la sala de audiencia se encendieron de golpe. Bruno apagó la lámpara V y miró directamente a Marco. Oficial Torres, ¿recuerda el accidente en el pasillo hace un momento? Cuando usted aplastó mi dona, la crema y la grasa salpicaron por todas partes. Cuando se agachó para arrebatarme el expediente, su mano derecha rozó esa mancha de crema en el suelo o en la punta de su zapato. Bruno señaló la mano derecha de Marco, donde aún quedaba una mancha grasosa tenue que no había tenido tiempo de limpiar por llegar corriendo a la audiencia. Este reloj está cubierto de esas huellas digitales. Eso demuestra una sola verdad cronológica. Usted tocó este reloj después de chocar conmigo en el pasillo. Bruno se volvió hacia Juan Pérez, su voz bajó, cargada de emoción. ¿Y el señor Juan? Él ha estado pasando hambre durante 3 días. Su estómago está vacío.
En sus manos solo hay tierra y desesperación, ni un gramo de azúcar ni una gota de grasa. ¿Cómo podría haber dejado huellas llenas de grasa de dona en el reloj si él fuera quien lo tomó del auto? La sala explotó. Se escucharon exclamaciones de asombro. La lógica de Bruno era como una jaula de acero, encerrando a Marco sin escapatoria. Marco Torres retrocedió, chocando contra la silla. Miró su mano, luego el reloj. Comprendió que su grosería y arrogancia en el pasillo se habían convertido en su sentencia de muerte judicial. Conclusión, dijo Bruno golpeando el mazo con fuerza, el sonido retumbando como un trueno en los oídos de Marco. Usted tomó el reloj desde antes. Lo guardó en su bolsillo. Después de chocar conmigo, con la mano llena de grasa, usó esa misma mano sucia para sacar el reloj y meterlo en el bolsillo del señor Juan para fingir la escena. No, no puede ser, murmuró Marco, su voz hecha pedazos. Yo soy el mejor policía. No puedo perder contra un mocoso. Bruno se puso de pie sobre el estrado, apuntando su dedo diminuto directamente al gigante que se derrumbaba. Usted no perdió contra mí, oficial. Perdió contra la verdad. Y la verdad siempre tiene un sabor. Dulce. 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 La jueza Leonor Vázquez se levantó de golpe, su rostro endurecido por la ira y la autoridad. Guardias judiciales. Arresten de inmediato a Marco Torres. Cargos: falso testimonio ante el tribunal, fabricación de evidencia, difamación y malversación de bienes públicos. Y Marey, 2 policías enormes se lanzaron sobre él. El chasquido del par de esposas sonó frío clac, cerrándose firmemente sobre las muñecas de Marco. El policía arrogante, quien había entrado a la sala como un rey, ahora era arrastrado como un criminal repugnante. Gritaba desesperado, pero nadie lo escuchaba ya. Desde la cabina de vidrio, Juan Pérez miró a Bruno entre lágrimas. Levantó el pulgar, haciendo el gesto de «gracias». Bruno sonrió y asintió. Pero el juicio aún no había terminado. Bruno sabía que castigar a Marco con prisión era demasiado fácil. El niño pasó la última página dentro de su memoria prodigiosa. El ambiente en la Audiencia Nacional era más caótico que nunca. 2 guardias judiciales sostenían a Marco Torres por los brazos, preparándose para arrastrarlo por la puerta trasera rumbo al centro de detención para su proceso penal. El tintinear metálico de las esposas mezclado con los gritos desesperados del exoficial llenaban la sala. «Suéltenme. He servido 20 años en el cuerpo. Esto es un error. Quiero un abogado». La jueza Leonor Vázquez tomó su pluma y comenzó a firmar la orden de encarcelamiento, su rostro duro, sin una pizca de clemencia. Para ella, la justicia ya se había cumplido. El malo iba a prisión, el inocente sería reivindicado. Pero justo cuando la punta de la pluma tocó el papel, un golpe seco del mazo detuvo todo. Toc, toc, toc. Bruno Serrano había vuelto a trepar al estrado alto. El niño se había puesto de pie, las manos en la cintura, sus ojos mirando hacia abajo con un extraño aire de autoridad. «Deténganse», ordenó Bruno, su voz infantil cargada de un mandato imposible de ignorar. «¿Quién dijo que él va a ir a prisión?» Toda la sala quedó en shock. Marco Torres dejó de forcejear, levantó la cabeza con un hilo de esperanza. La jueza Leonor bajó la pluma y miró al pequeño prodigio a su lado, confundida. «¿Asesor Serrano? Él ha cometido delitos graves. Según el procedimiento penal, debe ser destituido y cumplir al menos 7 años de prisión. ¿Tienes otra opinión?» Bruno negó con la cabeza, el gesto torcido como si hubiera olido algo desagradable. «¿7 años de cárcel?» «Señora madrina, digo, señora jueza Vázquez. Eso sería un desperdicio monumental de recursos». El niño sacó de su bolsillo del pecho una libretita diminuta, pasó unas páginas y leyó en voz alta. Según el informe financiero de este año, el costo de mantener a un prisionero en la cárcel Centro Penitenciario Madrid B es de 56.700 euros por año. Dinero de los impuestos del pueblo. Dinero de trabajadores como el señor Juan aquí, si él pudiera trabajar. ¿Por qué obligamos a los ciudadanos a pagar para alimentar y alojar a quien los ha dañado? Toda la sala de audiencias quedó en silencio absoluto. La lógica de Bruno era demasiado pragmática, demasiado cruel, pero demasiado correcta. Entonces, ¿qué propones?, preguntó la jueza Leonor, curiosa. Bruno sonrió una sonrisa que hizo estremecer a Marco Torres más que cuando escuchó que lo iban a arrestar.
Propongo aplicar un precedente legal que ha sido olvidado, declaró Bruno con firmeza. La cláusula de restauración de la dignidad humana, perteneciente a la Ley de Responsabilidad Civil de 1855. Los abogados en la sala empezaron a murmurar. ¿La ley de 1855? Esa ley permite que el delincuente, en lugar de ir a la cárcel, deba usar su fuerza laboral para servir directamente a la víctima. Con el fin de restaurar lo que destruyó, explicó Bruno de forma concisa. El niño señaló con el mazo hacia Marco Torres. Oficial Torres, usted tiene miedo de ir a la cárcel, ¿cierto? ¿Tiene miedo de quedar encerrado con los criminales que usted mismo metió allí? Ellos lo destrozarían. Miedo. Marco asintió frenéticamente, pálido como un cadáver. Sí, sí, por favor. No me metan en la cárcel. Haré lo que sea. Lo que sea. Bruno asintió, satisfecho. Bien. El tribunal sentencia. Marco Torres queda exento de responsabilidad penal en cuanto a encarcelamiento. Marco exhaló, casi derrumbándose de alivio. Pero se alegró demasiado pronto. En su lugar, continuó Bruno, con una voz helada, usted queda despojado de todos sus rangos y de la pensión acumulada durante los últimos 20 años. Ese dinero será transferido directamente a la cuenta del señor Juan Pérez para alquilar un departamento digno. Y su castigo principal es, durante los próximos 10 años, usted será asistente personal, sirviente y mayordomo a tiempo completo del señor Juan Pérez. Toda la sala exclamó sorprendida. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Yo? ¿Servirle? ¿A él? Bruno lo fulminó con la mirada. Usted cocinará, lavará la ropa, limpiará la casa y llevará al señor Juan a pasear todos los días. Deberá aprender lengua de señas para comunicarse y atender todas sus necesidades. Usted pisoteó su dignidad. Ahora deberá usar su propia vida para repararla. Bruno se volvió hacia Juan Pérez, quien estaba de pie, desconcertado, dentro de la cabina de vidrio que acababan de abrir. El niño señaló. ¿Usted está de acuerdo, señor Juan? Él será sus manos, sus pies y su protector. Pero el poder está en sus manos. Proteína 6. Bruno volvió a mirar a Marco, asestando el golpe final. Y recuerde bien esto, exoficial Torres. Esta es una sentencia condicional especial. Si el señor Juan se queja una sola vez sobre su actitud de servicio, o si usted se atreve a evadir sus deberes, la orden de exención se anulará inmediatamente. En ese momento, irá a la cárcel no por 7 años, sino por 20, ¿entendido? Marco miró a Juan Pérez, el hombre sucio al que había despreciado hace una hora. Ahora, ese hombre tenía la llave de su destino. Marco tragó saliva amarga y bajó la cabeza con vergüenza. Yo entiendo. Lo acepto. Juan Pérez salió de la cabina de vidrio. Miró a Marco, que seguía con la cabeza gacha, y luego a Bruno. Una sonrisa amable y radiante apareció en su rostro cansado. Él señaló, gracias. La jueza Leonor Vázquez golpeó el mazo por última vez, el sonido resonando como si cerrara el capítulo más dramático en la historia de la Audiencia Nacional. La sentencia se ejecuta. La audiencia ha terminado. Bruno Serrano suspiró aliviado, quitándose la pequeña capa negra que le estorbaba. El niño saltó del asiento, corrió a tomar la mano de la jueza Leonor. Listo, dijo Bruno, su voz volviendo a sonar como la de un niño mimado. Usted prometió. Este caso fue muy difícil, quiero 3 bolas de helado de chocolate. Leonor sonrió, tomando la diminuta mano del genio. Está bien, asesor Serrano. Te mereces toda una heladería. Los dos salieron de la sala de audiencias, dejando atrás a un Marco Torres que caminaba cabizbajo detrás de Juan Pérez como un sirviente, comenzando sus 10 años de castigo humillante pero justo. Fin. Bruno perdonó al mal policía de no ir a prisión, a cambio de que él sirviera a la víctima durante 10 años como un sirviente. ¿Qué piensas de la sentencia de Bruno? Tima, Bruno actuó perfectamente. Obligar a ese tipo a servir a la víctima es un castigo humillante y más práctico que meterlo en prisión gastando dinero del Estado. Tim B, muy decepcionante. Ese policía corrupto casi destruye la vida de otra persona. Debe pudrirse en la cárcel para que haya justicia. La ley no es un juego,